¿Qué tal? Bueno, perros, bienvenidos a este que es un nuevo video aquí en Songomag. Hoy, ¿qué creen? Tenemos una sorpresa porque venimos, como ya es costumbre desde hace ya algún tiempo, a la cita más importante de tecnología que tiene Dell en el año. Es el Dell Technologies Forum en su edición especial de AI, de inteligencia artificial. Algo muy interesante porque decidieron enfocarse todo el evento en justamente esta tecnología que está revolucionando el mundo y que seguramente está siendo impactado de una u otra manera. Entonces, vamos a ver qué nos ofrece Dell en este evento. La verdad es que está súper padre el conocer más sobre la inteligencia artificial. Como ustedes saben, yo soy un entusiasta de la tecnología y definitivamente hablar de inteligencia artificial, y más ahorita que es toda una revolución, es definitivamente algo de lo que queremos seguir aprendiendo. Así que bienvenidos, este es nuestro quinto Dell Technologies Forum. El primero lo tuvimos en 2018, el segundo lo tuvimos en 2019, como ustedes lo pueden estar viendo, en el año 2022 fue el tercero. Y bueno, el año pasado estuvo aquí Michael Dell en la edición 2023. Y finalmente en esta ocasión todo el contenido está enfocado en inteligencia artificial, la edición 2024. Vamos a ver qué nos tiene preparado la gente de Dell justamente con este tema que definitivamente me emociona y seguramente te va a gustar a ti también. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Así es, el Dell Technologies Forum es anualmente una de las paradas más importantes para conocer lo último en innovación tecnológica de la marca. Este año el enfoque principal fue sin duda la inteligencia artificial. Es importante mencionar que el evento está dirigido principalmente a empresas, por lo que la mayoría de las charlas giraron en torno a cómo las organizaciones pueden aprovechar la inteligencia artificial. Según un estudio de Dell, el 71% de las empresas mencionan que su principal reto para avanzar en innovación es transformar sus datos en información que pueda ser procesada por una inteligencia artificial. Además, el evento estaba lleno de ejemplos prácticos de inteligencia artificial. Nos encontramos con un pequeño robot que no solamente podía charlar con los asistentes, sino que también era capaz de bailar kyobo. Lo mejor de todo para nosotros es que incluso podrías jugar. Un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial está comenzando a integrarse de formas cada vez más sorprendentes. Otro momento destacado fue cuando Arturo Elías Ayub, un empresario mexicano reconocido, estuvo charlando con Juan Francisco Aguilar, el director general de Dell México. Ambos coincidieron en que la inteligencia artificial está revolucionando múltiples disciplinas y que aquellos que no adopten estas tecnologías el próximo año podrían quedarse atrás. Escuchemos lo que uno de los más destacados tiburones de los negocios comentó sobre la inteligencia artificial en este contexto. Pero yo creo que vienen una cantidad de oportunidades, mi querido Juan, increíbles para este país. De veras, yo le pido a Dios que las sepamos aprovechar porque podríamos tener un crecimiento de 3, 4 puntos de PIB anual los siguientes años y sabemos aprovechar. Y bueno, algún mensaje importante que le dejaría aquí a la gente nuevamente. Hay clientes de Dell, emprendedores, prospectos, canales, distribuidores. A ver, por el lado un poco más empresarial y el lado de Dell, pónganse las pilas porque lo que viene una velocidad de loco, y el que no esté metido, súper enfocado y súper metido en todo esto que viene, sobre todo el tema de AI, se va a quedar muy atrás, se va a quedar competitivamente muy atrás. Así fue, y bueno, este año uno de los aspectos más interesantes del evento fue el booth de Qualcomm, en donde se presentaron las primeras laptops Dell con procesadores Snapdragon y módulos NPU. Estos equipos utilizan la arquitectura ARM, lo que les permite ofrecer una autonomía sorprendente, con días enteros de uso sin necesidad de conectarse a la corriente. Este enfoque es muy similar al que Apple ha adoptado con sus procesadores M4, que también se basan en ARM
ARM para optimizar el rendimiento y la eficiencia energética. Además, Qualcomm integró la inteligencia artificial en estos equipos a través de Microsoft Copilot, una herramienta que ofrece funcionalidades inteligentes y automatización avanzada. Esto marca una diferencia clave frente a otras marcas como Apple, que aún no ha incorporado una inteligencia artificial de este tipo en sus dispositivos. Ahí viene, pero todavía no está en el mercado. Este avance nos lleva a reflexionar sobre la arquitectura x86, que durante décadas ha sido el estándar de la fabricación de procesadores, especialmente con compañías como Intel y AMD dominando el mercado. Sin embargo, la arquitectura ARM está empezando a ganar terreno, no solo en dispositivos móviles, sino que ahora también en laptops y otros equipos más avanzados, ofreciendo un equilibrio entre eficiencia energética y potencia de procesamiento. Con el complicado desempeño de Intel últimamente, estos avances podrían marcar el inicio de un cambio hacia un futuro en donde x86 se utilice cada vez menos, aunque todavía estamos lejos de ver su desaparición total. Para finalizar, y algo que llamó la atención por su ausencia este año en el Dell Technologies Forum, fue la sección de gaming. Algo que puede parecer extraño considerando que Dell tiene equipos muy interesantes con su línea de Alienware, con módulos de inteligencia artificial integrados a los procesadores más recientes de Intel. Sin embargo, queda claro que el enfoque estuvo en las soluciones de inteligencia artificial para empresas más que en el entretenimiento. Y bien, bueno, pero como se pudieron dar cuenta, este es el final de nuestra travesía, de nuestra aventura llamada Dell Technologies Forum 2024 en su edición especial de inteligencia artificial. Sí, se nos hizo raro no encontrar aquí este año nada que tenga que ver con gaming ni con Alienware. Como ustedes saben, año con año hemos venido haciendo esto desde hace pues ya 5 ediciones, no necesariamente 5 años, porque como les comentaba hace un momento, empezamos desde 2018, 2019, 2022, 2023, esta es la quinta edición 2024. Ahora se le enfocaron 100% a la inteligencia artificial y no encontramos Alienware. Yo creo que la gente de Dell quiso enfocarse 100% en esta tecnología que definitivamente está llamando mucho la atención. Toda la gente está hablando de ello y pues nada, no solamente las empresas están adoptando de manera rápida esta nueva tecnología. Ya decía Arturo Elías Ayub que aquel que no se suba al tren de la inteligencia artificial en un año se iba a quedar muy rezagado. Vamos a ver qué sucede en justamente este lapso de tiempo que nos dieron para saber qué sucede con la inteligencia artificial. Cuídense mucho, nos vemos en nuestro próximo video. Recuerden que todos los sábados tenemos el After, su podcast de videojuegos y tecnología, en donde platicamos de todo, también cultura geek, platicamos de inteligencia artificial, por supuesto, desde hace pues ya un buen rato. Estuvimos platicando sobre OpenAI, hemos platicado sobre lo que ha hecho Nvidia y ahora muy interesante lo que está sucediendo con Qualcomm. Está a punto de comenzar la fiesta aquí en el Dell Technologies Forum, la fiesta de clausura y pues nada, vamos a unirnos a la fiesta. Cuídense mucho, ya saben que aquí en Songomag, puro PC Power. ¡Vámonos!